Rode, una mujer joven a quien llamaron loca. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «¡Rápido! ¡Levántate!». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después, el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo. «El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme». Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que, en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: «Pedro está en la puerta». «¿Estás loca?», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó», dijo, y después se fue a otro lugar. 10 años después de la muerte de Jesús, la iglesia primitiva tuvo que afrontar momentos muy difíciles. Las peores dificultades las vivieron los apóstoles y líderes. La muerte de Santiago, hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, trajo una profunda tristeza a la iglesia y marcó el comienzo de la persecución implacable contra los seguidores de Jesús. El rey Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, vio que podía ganar el favor de los judíos e inmediatamente procedió a encarcelar a Pedro. Eran los días en que los judíos celebraban la fiesta de la Pascua y eso le daba tiempo a Herodes para decidir cómo ejecutar a Pedro. Si lo hacía en secreto, se libraría rápidamente del apóstol, pero si lo hacía en público, podría intimidar a más cristianos. Mientras tanto, se aseguró de que Pedro estuviera bien custodiado, pues ya una vez antes unos apóstoles habían sido liberados de la prisión. La iglesia decidió orar mucho más intensa y extensamente. Decidieron hacerlo hasta que el Señor diera una respuesta a favor del hermano Pedro. Una mujer llamada María, madre de Juan Marcos, tenía una casa muy amplia, con un gran patio al frente y personal a su servicio.
invitó a los hermanos de la iglesia a que se reunieran en su casa para orar al Señor por la situación. Sin duda, María era una mujer muy valiente, pues ofreció su casa a pesar de la persecución. La anfitriona dio instrucciones a sus empleados de que atendieran a los hermanos y se aseguraran de que todos estuvieran cómodos. Rode era una de esos empleados, una joven griega nacida en la isla de Chipre, cuyos padres la habían entregado a María cuando era casi una niña. María misma la había guiado a los pies del Señor Jesús. Dirigiéndose a la muchacha, María le dijo: «Rode, tú serás la encargada de abrir si alguien llama a la puerta. Por favor, antes de abrir, te fijas bien por la ventanita pequeña para ver quién es. Si es alguien que conoces bien o alguno de los hermanos de la iglesia, lo dejas entrar. Pero si no, avísame primero antes de abrir». Rode, con su buena disposición cristiana, respondió: «Como usted me ha dicho, así lo haré. Yo también estoy orando por el amado hermano Pedro para que el Señor lo fortalezca y lo guarde de la maldad de los soldados. Estaré orando aquí junto a la puerta por si alguna persona desea entrar». De vez en cuando alguien golpeaba la puerta. Rode miraba por la ventanita para ver de quién se trataba y siempre les abría a los creyentes que venían a orar. Algunos se iban después a sus hogares para estar con sus hijos y familias, pero la mayoría se quedaba haciendo oraciones de intercesión por Pedro. Cada vez que volvía a asegurar la puerta del patio, Rode regresaba a su lugar de oración y continuaba pidiendo una respuesta amorosa a Dios. Cuando era casi la medianoche, había silencio en las calles de la ciudad. Todo parecía tranquilo. De repente, alguien más llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Rode abrió la ventanita para ver quién llamaba. ¿Eran otros cristianos que venían a orar o era un soldado que venía para investigar lo que estaban haciendo? Estaba muy oscuro y, además, el señor al otro lado de la puerta se había cubierto la cabeza con su túnica. Era difícil identificarlo. Así que Rode preguntó: «¿Quién es usted? ¿Qué desea? Identifíquese, por favor». El señor respondió en voz baja, como temiendo ser escuchado por alguien: «Rode, soy yo, el hermano Pedro. Ábreme la puerta». Era la voz de Pedro. Ella lo conocía muy bien, pues muchas veces lo había escuchado predicar y enseñar la palabra de Dios. Fue tanta la alegría de Rode que, en vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarles a los demás. Les dijo: «El hermano Pedro está a la puerta». Ellos le dijeron: «Estás loca. Eso no es posible. Pedro está en la cárcel bien custodiado». «No», les dijo, «no estoy loca. Pedro está a la puerta». «¿Tú lo viste o te lo imaginaste?», le preguntó uno de los líderes. Ella, con una firme y fuerte convicción, explicó: «No, no abrí la puerta, pero conozco su voz. Es él». «Ah», dijeron todos, «quizás es su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta con temor de que los soldados hubieran salido en su busca para capturarlo y meterlo a la cárcel otra vez. Finalmente, Rode insistió tanto que le dieron permiso para abrir la puerta, y todos se quedaron sorprendidos de ver al apóstol parado allí en la calle oscura. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo: «Vayan y cuéntenles esto a Santiago y a los demás seguidores de Jesús, que estoy libre. El Señor ha respondido a sus oraciones». Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Rode se fue a su lugar de descanso para tratar de dormir, pero seguía pensando en la aparición de Pedro. Se dio cuenta de que Dios había respondido a las oraciones de los hermanos a favor de Pedro. También sonrió al recordar que había dejado al apóstol parado en la puerta
cuando se fue gritando la noticia a los que estaban orando. Se durmió pensando que, cuando Dios responde a nuestras peticiones, puede ser que ante los demás parezcamos locos cuando solo sentimos sorpresa por su gracia. A través de esta breve historia en Hechos, podemos llegar a conocer a Rode, una joven señorita y miembro del personal de servicio que bien puede servir de modelo para muchos de nosotros hoy. Ella supo expresar su gozo y contentamiento en el Señor de una manera real y relevante. Esta historia también nos enseña cómo ser relevantes, siendo persistentes a pesar de las dudas de los demás. También podemos aprender a ser radicales en nuestra fe al confiar en el poder de la oración. Expresar gozo y contentamiento por las obras del Señor. En este acontecimiento, algo muy destacado en la reacción de Rode es su gozo y su impetuosidad. Estaba tan contenta de saber que Dios había escuchado las oraciones de los suyos que no pudo esperar para ir a contárselo a los demás. Es impresionante que Rode pudiera alegrarse de tal manera en medio de un momento muy incierto. La paranoia de Herodes había producido conmoción social, persecución contra la iglesia y el encarcelamiento de Pedro. Pero en medio de todo, Rode pudo mantener un corazón noble, tierno, lleno de buenos sentimientos y de emociones sanas. Su corazón se llenó de gozo al oír la voz del apóstol y ella corrió a comunicar a los hermanos esta buena nueva. Muchos cristianos de hoy tienen los sentimientos trastocados y las emociones lastimadas. Muchos hoy no sabemos lo que es el gozo interior ni la alegría que se experimenta dentro del pueblo de Dios. Algunas personas tienen otras expectativas y piensan que son astutas mientras se burlan de quienes aman a Dios. En medio de la inestabilidad que reina en nuestros sentimientos, nuestro interior nunca se debe alejar de la sincera fidelidad a Cristo y a su pueblo. ¿Mostramos nosotros el gozo tan impetuoso de Rode por nuestro Señor y la buena noticia de salvación? Podemos ser creyentes grises y apagados, pero el Señor nos llama a regocijarnos una y otra vez en Él. Ser fuerte y persistente, aun cuando otros duden de nosotros. Otra reacción de Rode fue su persistencia, pues insistió en decir que la persona que llamaba a la puerta era Pedro. A pesar de que la acusaron de loca, no le importó ni se ofendió. Por el contrario, fue firme en su declaración. Esta fuerza de Rode muestra que su corazón había sido conquistado por el amor de Dios. La Biblia no especifica la hora en que Pedro fue liberado, pero es posible que haya sido a la medianoche o de madrugada. Lo cierto es que era de noche y en un momento peligroso. Abrir la puerta a la medianoche a un hombre que grita que le abran no parece algo prudente. Sin embargo, Rode era una joven valiente y prudente. Sabemos que una joven que ora será una mujer valiente y persistente para hacer lo que es necesario. Ser radical a través de la oración. Rode era una joven que oraba. La encontramos reunida con los hermanos de la iglesia como miembro activo de su comunidad de fe e imaginamos que ella entendió que debía estar donde estaba la iglesia reunida, que su fortaleza provenía de su unión con sus hermanos en la fe. La oración comunitaria produce cosas que solo Dios puede hacer cuando los suyos oran e invocan su nombre. La oración colectiva fue un factor fundamental en el crecimiento y la expansión de la iglesia primitiva. Era su práctica, su dinámica, su respirar. Esta joven no despreció la oración. Era parte de ese clamor unánime. Sin embargo, Rode también estaba atenta a su contexto.
Mientras oraba, captaba la realidad de su medio ambiente. Esto le permitió reconocer que era Pedro el que llamaba a la puerta. Nuestra sensibilidad espiritual nos debe llevar a orar con profundidad y simultáneamente a estar despiertos para ver lo que pasa a nuestro alrededor, ya que la oración a veces produce cosas que suceden en el preciso momento en que oramos. Es irónico que los demás no pudieran creer que era Pedro quien llamaba a la puerta. Estaban orando para que Dios liberara a Pedro de la cárcel, pero cuando Dios lo liberó, no lo creyeron. Así somos los creyentes muchas veces, cuando le pedimos cosas a Dios y no lo creemos cuando Él responde. Mejor seamos como Rode y desarrollemos una confianza en el poder radical de la oración. ¿Cuál es su reacción cuando recibe respuestas afirmativas a las oraciones sinceras, sean suyas o de los otros hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que sintió gozo y contentamiento verdaderos por algo que hizo el Señor? ¿Qué podría estar impidiendo hoy su expresión de gozo? ¿Qué le gustaría decirle al Señor con respecto a las expresiones de gozo en su vida? ¿En qué podría estar llamándola a Dios a ser más fuerte y persistente? ¿Qué puede hacer para recordar que debe ser más fuerte y persistente cuando los demás dudan de usted? ¿Qué piensa cuando parece que Dios no escucha o parece decirle, espera? ¿Cree usted que la oración funciona hoy como en los días de Rode? ¿Qué importancia tiene o debería tener en nuestra vida? ¿Por cuáles problemas necesita pedir una solución radical a través de la oración? Una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que, en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, «Pedro está a la puerta». Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.